Día 9 de nuestro reto de intentar llegar a tener una cuenta de 200.000 dólares en 365 días y continuamos con algunas malas situaciones. En el día de hoy nos hemos visto afectado porque el conflicto entre Estados Unidos e Irán parece que no termina nunca del todo y han tenido ataques hacia un lado o hacia otro en el día de hoy. Incluso Trump ha dicho que el acuerdo está completamente cancelado. Punto extra, para que encima estamos en una cumbre de la OTAN, donde Donald Trump no para de escupir mierda contra todos sus socios históricos, y eso obviamente hace resentirse a los mercados, porque Estados Unidos es un actor principal, el principal del mercado económico, y enfrentarse a todo el resto del maldito mundo, pues la verdad que no le viene nada, pero nada bien a los sistemas financieros que tenemos. Vamos a ver cómo eso nos ha hecho perder nuestra operación en Hype, que iba bastante bien hasta que tuvimos las noticias de que había habido algún tipo de ataque entre unos y otros. Vemos que nuestra operación en Hype llegó ahí bastante positivo, una operación en la que entramos alrededor de los 70 dólares, llegamos a estar casi en los 73, por lo tanto llevamos un profit bastante bueno, que al final se nos fue completamente al garete, como digo, en cuanto tuvimos o empezamos a tener noticias del conflicto entre Irán y Estados Unidos de vuelta. Sí que tenemos dos operaciones que todavía continúan abiertas. Esas dos operaciones son las de Bitcoin y la de Ethereum, en la que vamos perdiendo unos 57 dólares sumando las dos, por lo tanto tampoco es una pérdida demasiado grande, pero sí que obviamente ha ido mucho mejor también estas operativas, que las hemos llegado a tener en profit, ganando entre las dos una media más o menos de 120, 125 dólares, que también hubiese estado interesante salir si hubiésemos sabido qué va a ocurrir. Ahora mismo, ¿qué tenemos por delante? Nos encontramos en un punto muy clave. ¿Por qué? Porque aquí podemos tener una formación preciosa, un doble suelo, en caso de que el precio se acabe recuperando en las próximas horas. Estamos a solo 2 minutos de que abra la bolsa americana y por lo tanto ahí quizás vamos a tener algún tipo de movimiento. Ojalá que sea, como digo, un doble suelo formado, porque eso nos podría dar un movimiento alcista que viniese a continuación y que fuese bastante elevado, quizás yendo a buscar esta zona de los 65.860 dólares. He de decir que estoy buscando operaciones en long, pero no me olvido de que seguimos en un bear market, no me olvido de que todavía seguramente la parte más baja del mismo no ha llegado y que seguramente todavía nos vayamos a ir a ver zonas de los 55, de los 53, incluso podríamos llegar a los 50, 48 mil dólares en las próximas semanas. Ya os acordáis, para el que haya visto ese vídeo, que yo más o menos calculo que estaremos entrando a la parte más baja de bear market cuando estemos llegando a las 2 primeras semanas de octubre. Creo que allí será el punto mínimo más o menos calculado con las anteriores veces, ¿vale? Utilizando estadística, no tengo una bola mágica, nadie me ha dicho que vaya a ser ese día y me lo ha firmado en un papel, simplemente es utilizar la estadística. ¿Qué tenemos en el día de hoy? Mucha indecisión en el mercado, llevamos jornadas así, donde los grandes activos por lo menos del mercado no se acaban de decir hacia una dirección o hacia otra. ¿Qué tenemos por delante? Vamos a vigilar, como digo, la zona de rebote. En caso de tener aquí un rebote, vamos a poder formar nuevas divergencias, tanto RSI como MACD, que nos den algo de movimiento, porque de momento, ¿qué es lo que tenemos? Pues no tenemos prácticamente ningún patrón, no tenemos una tendencia clara, no tenemos tampoco divergencias RSI ni MACD, no tenemos el RSI en una zona de sobreventa total, aunque estamos bastante cerca de llegar a ella. Y luego, ¿qué más nos quedaría? Pues nos quedaría, en este caso, el cruce del MACD, que sí que es verdad que el cruce del MACD ahora mismo está bajista. Si se empieza a recuperar un poquito, pues se podrá alcista. No es suficiente para que con la calculadora armemos ninguna operación que sea factible. Nos pasa lo mismo en Ethereum, nos pasa lo mismo en XRP, nos pasa lo mismo en BNB, en prácticamente la mayoría de los activos que queríamos vigilar en el día de hoy. Pero, por ejemplo, también dentro de BNB ya estamos formando, por ejemplo, este hombro, cabeza, hombro. En el caso, por ejemplo, de Solana, estamos llegando a una zona de resistencia, bueno, en este caso sería de soporte en la zona de los 77 dólares, donde desde aquí podríamos tener una ligera remontada en caso de que Bitcoin también haga su parte, ¿vale? El resto de activos, Dogecoin, TRX, Hype, ADA, simplemente a la espera. Hoy es un momento de estar a la espera a ver qué sucede en la cumbre de la OTAN, ver qué sale a decir Trump, ver qué sucede también con lo que está pasando en Medio Oriente, que seguro que es que aparecen en un día o 2 días diciendo que esto era una broma, que ahora mismo ya otra vez han hecho las paces y están abrazándose en un cuartito los negociadores de Irán y los de Estados Unidos. Así que vamos a ver un poquito cómo ha ido el mercado en el día de hoy. Vamos a ver los datos del mercado, donde tenemos el RSI prácticamente ninguno sobrecomprado, solamente Just, que sube un 2%, Stable, Leo Token o Morpho, que también están en profit en el día de hoy, no pasan del 60%. Así que la gran mayoría de grandes activos del mercado sí que los vamos a tener en sobreventa, donde tenemos a KuCoin Token, a Solana, a Stellar, Jupiter, Cardano, a LAP, que están los 2 dólares, ahora iremos un poquito con él. Vamos a ver P-Network, 28, Tau, está en los 28, Ner Protocol en los 28, Canton en los 28 y luego
una larga lista de activos que están entre los 40 y los 30, que a poquita corrección más que tengan, también vamos a ver cómo acaban corrigiendo. De momento, ahora mismo estamos viendo la apertura de las bolsas y vemos que parece que quiere hacer ahí una pequeña mención de recuperarse. Vamos a ver si lo consigue o no, o solamente es un pequeño amago con la apertura de la bolsa. Vamos a ver también en el ranking como Lab, por ejemplo, que estaba hasta hace nada posicionada dentro del top 20, la tenemos ahora mismo en el top 76, perdiendo un 72% en el día de hoy, los dos con 30 centavos de dólar, 720 millones de market cap, y ya lo venía anunciando, lo hablamos ayer en el directo antes de ayer, prácticamente lo hablamos todos los días. Es un activo que no es para operarlo, no hay nadie que pueda leer su estructura, está completamente loco. Es una montaña rusa, un sube y baja al que no debes de subirte, no debes montarte en esa atracción llamada Lab. Vamos a ver cómo el resto de grandes activos del mercado, la mayoría están cayendo fuerte o medianamente y fuerte. En el caso de Solana incluso un 5,60%, una caída bastante significativa para uno de los Big Five. Y luego tenemos por ejemplo a Cardano, que comentábamos jornadas atrás, venía recuperándose bastante fuerte, alcanzando nuevas posiciones, había estado fuera del top 20 incluso, ya lo teníamos en el 14 por algunos momentos en las jornadas anteriores, y hoy vuelve a caer, como digo, casi un 7%, que le está afectando y le hace perder esa 14ª posición. Vamos a ver cómo dentro de los grandes también tenemos a Gram sufriendo bastante, 5%, y Canton, que está perdiendo también un 6,33%. En el caso del momentum score alcistas o bajistas, vamos a ver cómo la mayoría están en bajista ahora mismo, solamente algunos privilegiados del top 100 siguen estando en esta lista, 16 activos de 100 al final, y ninguno con un momento alcista demasiado fuerte, excepto Uniswap, que además el RSI está en zona intermedia, por lo tanto podría continuar subiendo en las próximas horas. Si vamos a ver el momentum bajista, donde vamos a tener todos los grandes activos, Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, Solana, TRX, Hyperliquid, Hype, Dogecoin, Rain, vamos a tener también a Cardano. Vamos a ver que tenemos momentum score bajista, pero ninguno tampoco demasiado destacado, excepto el de Hyperliquid, que en verdad está como una señal moderada por justito, porque llegas a señal moderada con 5 puntos y tiene 5.0, exacto, ¿no? También además el caso de Solana, que está en los 27 en el RSI, por lo tanto nos quiere decir que aunque el momentum alcista es moderado, al estar en una zona de sobreventa, lo normal es que el precio empezase a subir en las próximas horas, como la mayoría de estos activos que están poco a poco llegando a esa zona de sobreventa en el RSI. Vamos a ver que, aparte de eso, tenemos las liquidaciones por delante y vamos a ver que las grandes liquidaciones cercanas en estos momentos están en la parte alta, en los 74.800. Por lo tanto, el precio de Bitcoin seguramente puede ir a buscar esa zona después de haber tocado estas de abajo de los $61.000 más o menos, vaya a buscar esa zona de los 64.800, 65.600, donde tenemos muchísimas liquidaciones. Al igual que en el caso de Ethereum, las liquidaciones más grandes cercanas las tenemos en la zona de los $1.850. Una zona que no sería ideal para las operativas que nosotros estamos trabajando en el día de hoy. Además, había visto, no sé si recordar si era Canton o era, vamos a ver, HBR, perdón, que teníamos una posible operación interesante a trabajar. Y es la siguiente. Si empezamos a calcular con la calculadora, ya saben que todo este reto lo estamos haciendo con Kraken, que lo pueden hacer, es uno de los únicos exchanges con toda la normativa europea en marcha y que se puede operar en todos los lados del planeta, y que lo pueden hacer con el 20% de descuento en comisiones y también descuentos en Kraken Prop, las cuentas fondeadas dentro de Kraken, uno de los exchanges con más liquidez del mercado y más antiguos, estando desde 2011, 7 años antes que Binance, por ejemplo. Vamos a ver qué tenemos dentro de HBR, ¿no? Para empezar, tenemos un patrón alcista, una divergencia alcista en el MACD, una divergencia alcista también en el RSI, por lo tanto empezamos ya a rellenar divergencia alcista, el RSI, ¿dónde lo tenemos? En los 39 ahora mismo, no está en una zona de sobreventa. Sí que tenemos una zona de soporte, que es ese doble suelo que acabamos de tocar. Sí que vamos a tener una tendencia que ahora mismo parecía bajista, el patrón que es alcista, y ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar el cruce del MACD, que es a lo único que nos vamos a anticipar, que está a punto de cruzarse al alza o cruzándose en estos mismos instantes, y con eso vamos a tener una operativa tal que así, donde vamos a tener más 50 puntos. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Meter operación en HBR. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a colocar nuestra operación en posición larga. Lo colocamos desde aquí. Vamos a buscar esa parte alta de este movimiento. Colocamos una pérdida que sería del 4%, ahí nuestra operación quedaría invalidada porque ya habríamos perdido completamente nuestras referencias, y con un movimiento de pérdida del 4% lo que vamos a hacer es poner $3.125 para operar, ¿no? Vamos a seleccionar HBR, Hedera, ahí lo tenemos,
y simplemente vamos a meter nuestra operación de compra. El apalancamiento que va a trabajar es de 2x, por lo tanto es un apalancamiento bastante cortito y lo que vamos a hacer es poner 2.000 dólares en este punto, largo comprar, y luego vamos a colocar el límite también, vamos a colocar, tenemos el stop loss en la zona de los 0,6677, le vamos a colocar en la zona de los 0,68 justos nuestra entrada. Ahí le colocaríamos nuestra entrada, que sería de 1.125 dólares, lo que faltaba por meter en la operativa anterior. Ahora lo tendríamos completamente listo. Y colocar nuestro take profit y nuestro stop loss. El take profit, como decía, lo vamos a colocar en la zona de los 0,0776. 0,0776. Y luego vamos a colocar el stop loss en la zona de los 0,6677. Así tendríamos un ratio de ganancia, como hemos visto aquí, de 2,97, prácticamente 3 versus 1, 3 ganancia, 1 de pérdida, por lo tanto es una operación bastante buena en caso de que se acabe desarrollando como buscamos. Le damos a confirmar y ya tenemos nuestra operación puesta. Así que este es el plan que tenemos para hoy. Vamos a esperar Bitcoin y Ethereum a ver si remontan, vamos a ver qué pasa con Hedera, HBAR, que es una operativa que creo que está bastante bien trabajada por el momento de oportunidad, por el riesgo y por también los indicadores que teníamos a nuestro favor, y volveremos esta noche como siempre 11 de la noche con todos vosotros para ver cómo han ido estas operaciones y para analizar mucho más profundo lo que está sucediendo en el día de hoy. Nos vemos a las 11 de la noche la española como todos los días, familia, muchos éxitos en sus operaciones en el día de hoy.